Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, un tema que ha estado generando titulares explosivos y conversaciones acaloradas en las redes sociales, alimentando debates y despertando pasiones: la relación, o mejor dicho, el fin de la relación, entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Específicamente vamos a explorar esas supuestas revelaciones explosivas que han estado circulando como pólvora en Internet y tratar de separar la verdad de la ficción, desenmascarando las medias verdades y exponiendo las posibles manipulaciones. Prepárense porque este vídeo promete ser jugoso, repleto de detalles que seguramente los dejarán pensando, analizando cada ángulo y cuestionando todo lo que creían saber. Vamos a adentrarnos en el laberinto de rumores y especulaciones, armados con la lupa de la objetividad y la intención de arrojar luz sobre este culebrón turco. Antes de que comencemos este viaje a través del drama y la intriga, quiero recordarles a todos, a mis fieles suscriptores y a los nuevos que se unen a nuestra comunidad, que si aún no lo han hecho, se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, que estarán llenos de chismes jugosos, noticias candentes y análisis profundos sobre sus celebridades favoritas, sin filtros ni tapujos. Y ahora sí, después de esta pequeña pausa publicitaria, vamos al grano. Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron, durante un tiempo que pareció eterno para sus fans, la pareja de moda, el dúo dinámico que conquistó corazones en todo el mundo. Su química en pantalla, esa chispa palpable y electrizante en la exitosa serie Sen Kalkam, era innegable, un torbellino de emociones que atrapó a millones de espectadores. Y esa magia, esa conexión especial, trascendió la ficción, catapultándolos a la fama y convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y seguidas de la farándula turca, un verdadero fenómeno mediático. Todos nos enamoramos de su romance, de sus fotos juntos que inundaban Instagram, de sus declaraciones de amor públicas, palabras dulces y gestos tiernos que alimentaban nuestra fantasía romántica. Parecía un cuento de hadas hecho realidad, una historia de amor perfecta salida directamente de la pantalla. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, donde la realidad se mezcla con la ilusión y las presiones son constantes, el cuento de hadas llegó a su fin. Hace ya un tiempo, la noticia de su separación sacudió las redes sociales como un terremoto, dejando a muchos fans con el corazón roto, sintiéndose traicionados y desilusionados. Desde entonces han surgido innumerables rumores, especulaciones descabelladas y teorías conspirativas sobre las razones detrás de su ruptura, intentando descifrar el enigma de su separación. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, donde la verdad se diluye entre la niebla del misterio. Recientemente han aparecido una serie de revelaciones explosivas que apuntan, con dedo acusador, a una posible culpabilidad de Kerem en la ruptura. Estas revelaciones, en su mayoría provenientes de fuentes anónimas y supuestos informantes cercanos a la pareja, figuras enigmáticas que se esconden tras el anonimato, sugieren que Kerem podría haber cometido ciertos errores imperdonables que llevaron al final de la relación, errores que, de ser ciertos, mancharían su imagen pública. Una de las acusaciones más fuertes que se han hecho contra Kerem, la que ha encendido la mecha de la polémica, es la de una presunta infidelidad, una traición que habría roto el corazón de Hande y dinamitado la relación. Aunque no hay pruebas sólidas, documentos irrefutables o vídeos comprometedores que confirmen esta acusación, varios medios de comunicación sensacionalistas han publicado artículos insinuando que Kerem pudo haber tenido una aventura con otra actriz, una colega de profesión, durante el rodaje de una nueva serie, aprovechando la distancia y la tentación. Estas insinuaciones, por supuesto, han generado una gran controversia, desatando la furia de muchos fans de Hande, quienes se han lanzado a defenderla a capa y espada. Otra de las revelaciones que han salido a la luz, alimentando aún más la controversia, se refiere al supuesto carácter controlador y posesivo de Kerem, una faceta oscura de su personalidad que habría asfixiado a Hande. Algunas fuentes que afirman conocer los entresijos de la relación, afirman que Kerem era muy celoso, un volcán en erupción, y que intentaba limitar la libertad de Hande controlando sus amistades, sus proyectos profesionales e incluso su forma de vestir, intentando moldearla a su imagen y semejanza. Estas acusaciones, de ser ciertas, pintarían una imagen muy diferente de Kerem a la que vimos durante su relación con Hande, una imagen edulcorada y romántica que ahora se desmorona ante nuestros ojos. Además de estas acusaciones más graves, las que han sacudido los cimientos de su imagen pública, también han circulado rumores sobre supuestas discusiones constantes y desacuerdos irreconciliables entre Hande y Kerem, un choque de trenes que se repetía una y otra vez.
Se dice que la pareja tenía visiones muy diferentes sobre su futuro, sueños incompatibles que los alejaban cada vez más, y que no lograban llegar a un acuerdo en temas importantes como el matrimonio y la formación de una familia, dos pilares fundamentales para construir un futuro juntos. Ahora bien, es de vital importancia recordar que todas estas revelaciones son, por ahora, solo rumores, especulaciones sin fundamento y chismes de pasillo. No hay pruebas concluyentes, documentos oficiales o testimonios verificados que demuestren la culpabilidad de Kerem en la ruptura. Es muy fácil dejarse llevar por el torbellino de chismes y noticias falsas que circulan en Internet, donde la verdad se distorsiona y la información se manipula a conveniencia, pero debemos ser cautelosos, mantener la mente fría y no juzgar a nadie sin tener toda la información, sin escuchar ambas versiones de la historia. De hecho, algunas fuentes cercanas a Kerem, personas que lo conocen bien y que defienden su honorabilidad, han negado categóricamente todas estas acusaciones, tachándolas de falsas y malintencionadas. Han afirmado que Kerem siempre fue un hombre leal, fiel y respetuoso con Hande, y que la ruptura se debió simplemente a una incompatibilidad de caracteres, diferencias irreconciliables que surgieron con el tiempo, y a la presión mediática asfixiante que sufrían como pareja, un escrutinio constante que erosionó su relación. Es crucial también considerar la posibilidad, a menudo ignorada en este tipo de situaciones, de que la ruptura haya sido una decisión mutua, una elección difícil pero necesaria, tomada de forma madura y consensuada por ambas partes, después de un largo proceso de reflexión y análisis. A veces las relaciones simplemente terminan, sin que haya un culpable específico, sin que nadie tenga la culpa. El amor puede desvanecerse como una llama en la noche, las prioridades pueden cambiar con el tiempo, y dos personas que alguna vez se amaron profundamente pueden llegar a la conclusión de que lo mejor para ambos, por doloroso que sea, es seguir caminos separados, buscar la felicidad en otros horizontes. Independientemente de las razones detrás de la ruptura, de los motivos ocultos y las verdades no dichas, lo cierto es que Hande y Kerem son dos personas talentosas y exitosas, dos profesionales consumados que merecen respeto y privacidad, especialmente en este momento delicado de sus vidas. Han demostrado ser grandes profesionales en sus respectivas carreras, conquistando al público con su carisma y talento, y no deberíamos permitir que los chismes, las especulaciones y las noticias falsas empañen su imagen, que ensucien su reputación. En cuanto a Hande, la hemos visto enfocada en su trabajo, resurgiendo de las cenizas como el ave fénix, protagonizando nuevas series y películas, asumiendo nuevos desafíos y demostrando una vez más su talento y versatilidad como actriz, consolidando su posición como una de las estrellas más brillantes de Turquía. También ha estado muy activa en redes sociales, compartiendo momentos de su vida personal y profesional con sus fans, mostrándose fuerte, independiente y decidida a seguir adelante. Por su parte, Kerem también ha continuado trabajando arduamente en nuevos proyectos, sumergiéndose en nuevos roles y expandiendo sus horizontes, consolidando su posición como uno de los actores más populares y respetados de Turquía, un verdadero galán de telenovela. Al igual que Hande, ha tratado de mantenerse alejado de la polémica, evitando los enfrentamientos y centrándose en su carrera, en su crecimiento profesional. En conclusión, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un fenómeno mediático, un torbellino de emociones que capturó la atención de millones de personas en todo el mundo, que nos hizo soñar con un amor de cuento de hadas. Su ruptura, como era de esperarse, generó una ola de rumores y especulaciones, incluyendo acusaciones sobre la supuesta culpabilidad de Kerem, una narrativa que ha sido alimentada por fuentes anónimas y medios sensacionalistas. Sin embargo, es importante recordar que estas acusaciones no están confirmadas, que son solo especulaciones sin fundamento, y que debemos ser cautelosos antes de juzgar a nadie, antes de emitir un veredicto. Lo más importante, en definitiva, es respetar la privacidad de Hande y Kerem, permitirles seguir adelante con sus vidas, sanar sus heridas y encontrar la felicidad en otros caminos. Ahora sí, hemos llegado al final de este vídeo, al punto final de este análisis exhaustivo. Espero que les haya gustado, que hayan encontrado interesante nuestro análisis sobre la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, que les haya servido para reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y los peligros de los chismes mediáticos. Recuerden que la verdad, en este tipo de situaciones, suele ser mucho más compleja de lo que parece a simple vista, que hay muchos matices y perspectivas que debemos tener en cuenta. Quiero agradecerles a todos, de corazón, por ver el vídeo y por su apoyo constante a nuestro canal. Significa mucho para nosotros, nos impulsa a seguir creando contenido de calidad y a ofrecerles una visión diferente de la realidad. Ahora los invito a dejar sus comentarios abajo, a compartir sus opiniones sobre este tema, a expresar sus ideas y sentimientos.
¿Qué piensan ustedes sobre las revelaciones que han salido a la luz? ¿Creen que Kerem es culpable de la ruptura? ¿Creen que Ande merecía algo mejor? Nos encantaría saber su opinión. Recuerden ser respetuosos en sus comentarios, evitar insultos o ataques personales, y mantener un debate constructivo y enriquecedor. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, si les resultó interesante y entretenido, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos ayudaría muchísimo a seguir creciendo, a llegar a más personas y a traerles más contenido interesante y entretenido. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.